Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cada día Dios es más bueno, porque aunque permanece siendo bueno siempre, pero nosotros descubrimos más su bonanza cada día que pasa. Por eso hoy alabamos su nombre, le glorificamos y le damos muchísimas gracias a ese todopoderoso Dios, nuestro Padre Celestial, por darnos la oportunidad de estar de pie para hablar de su grandeza, para hablar de su amor. Quiero leer una porción de la palabra de Dios para que hablemos, para que escuchemos la voz del Señor a través de la explicación que Él nos da de estos y otros versos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, iniciando en el verso 15, vamos a leer hasta el verso 18. Y dice la palabra de Dios: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todo a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres Dios. Te pido que trate con nosotros, Dios, en esta hora, y que ministre a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, yo quiero poner un tema a la palabra que tenemos para el día de hoy. Y el tema es la última llamada. La última llamada. He tenido la oportunidad de hacer algunos viajes a diferentes países y diferentes estados por vía aérea. Y soy de la persona que acostumbra llegar al aeropuerto con unas 3 horas de adelanto antes de la hora de salida. Siempre me ha gustado eso, llegar 3 horas antes, y me la paso caminando, leyendo, comprando algo para comer. Pero también he tenido dos momentos difíciles que he llegado tarde. Uno de ellos, el avión me dejó, y otro de ellos, yo andaba con unos tenis un poco apretados. Y cuando estaba cruzando migración, estaban dando el anuncio de que era la última llamada para los pasajeros del vuelo tal. Yo prácticamente me desesperé, pero empecé a correr, los tenis apretándome, la puerta de embarque quedaba lejos, y llegué cuando tuvieron misericordia de mí y me abrieron la puerta. Prácticamente, o no prácticamente, el avión solamente estaba esperando por mí, porque era el último pasajero que no había entrado y ya mi maleta estaba en el avión. Pero gracias, Señor, que hubo lo que ellos llaman la última llamada. Nosotros que hemos viajado por trenes, por autobuses que son bien organizados, ellos siempre dan un aviso antes del avión, el carro, el autobús o el tren partir. Pero siempre hay una última llamada que dicen: esta es la última llamada para los pasajeros tal que salen en el autobús, en el tren o el avión tal.
La última llamada es una oportunidad que se le brinda a la persona que por una u otra razón, ya sea por descuido o lo que sea, se le da esa oportunidad porque llegaron tarde, cuando ya la puerta casi van a ser cerrada. Y el tema es la última llamada. Los ministerios que Dios da, los llamados que Dios hace, los avivamientos que Dios trae y la época que Dios pone para hacer algo sobre la tierra, siempre lo hace por etapa. Nunca se presenta de golpe sin antes dar varios avisos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se presentaron muchas llamadas y muchos profetas, muchos personajes actuaron para anunciar de que un día iba a venir el Mesías. Pero la última llamada para que el Mesías llegara fue a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó como hacen lo que anuncian, diciendo: se ha llegado el tiempo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese último profeta del Antiguo Testamento habló del tiempo, del último tiempo del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas de aquel tiempo, para que llegara el Mesías prometido. Y decía Juan que ya el hacha estaba puesta a la raíz de todo árbol, y que el árbol que no llevara buen fruto sería cortado y echado al fuego, hasta que por fin, en el momento oportuno, en el cumplimiento de la palabra, de la voz profética, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne para venir a redimir la humanidad. Siempre Dios da una oportunidad para la última llamada. Luego Cristo vino y la iglesia primitiva, los apóstoles empezaron a hacer la llamada. Cristo dio énfasis del cumplimiento de los tiempos, de cómo iban a hacer las cosas hasta que Él viniera. Dijo: yo me voy, pero voy a volver a vosotros. Recibirán ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empezó a venir sobre la gente, pero no vino de golpe. El día del Pentecostés sucedió el pleno de derramamiento del Espíritu Santo, pero antes ya muchas personas, la Biblia dice, que habían sido llenas del Espíritu Santo. Y el mismo Jesús dijo: recibid el Espíritu Santo, antes de que llegara el día de Pentecostés, o el día en que el Espíritu Santo descendió en pleno a la tierra para un ministerio. La iglesia entonces, empezando con los apóstoles, empezó a hacer el trabajo de llamamiento. Cuando el Señor le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pasaron los apóstoles, pasó la iglesia del primero, segundo, tercer, cuarto siglo, primer siglo, del primer tiempo, diríamos, de los primeros años de la primera centuria, empezó a venir a pasar la iglesia predicando y predicando hasta que se llegó a nuestro tiempo. Mi mensaje hoy es para declarar, para anunciar, para advertir que la iglesia de Cristo aquí en la tierra tiene la última oportunidad para anunciar el evangelio, para anunciar lo que va a pasar. No solamente, como Cristo decía, habrán guerra, rumores de guerra, peste, hambre, pestilencia, tantas cosas que iban a venir a la tierra, sino conforme a todos los acontecimientos proféticos. Podemos entender que la iglesia aquí en la tierra está pasando sus últimos tiempos. Dice la Biblia: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ellos sabiendo que le queda poco tiempo. Pero
No solo a la iglesia le queda poco tiempo para anunciar las virtudes del que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable, sino que al mundo le queda poco tiempo para venir a los pies del Señor y ser salvo de esta perversa generación. La palabra que leímos habla de banquete. En los tiempos de Jesús se hacían muchos banquetes en el oriente, o no tanto. La gente privilegiada hacían banquete. Los demás que eran pobres no tenían esa posibilidad. Pero sí, como dice aquí, que le dijeron a Jesús mientras él hablaba: bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dice esta parábola, sacada de lo que ellos hacían en su tiempo. La gente hacían los banquetes de dos maneras. En primer lugar, mandaban las invitaciones, a veces meses antes de que llegara el día del banquete. Se hacían las invitaciones a gentes especiales para el día del banquete. Luego que la gente confirmara que sí iba a estar ahí, días, y a veces un día, a veces horas, pero especialmente días, por la distancia de donde vivían las personas, se le hacía la última llamada y le decían: tal día, a tal hora, ya todo está preparado para que ustedes vengan al banquete. Y aquí dice Cristo que alguien hizo una fiesta, hizo para una gran cena. Y cuando hizo esta gran cena, dice que un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Convidó a muchos. Hizo el primer llamado a muchas personas. Pero el primer llamado no es suficiente. Hace falta la última llamada. Las personas, después de confirmar que recibieron su carta, su invitación, de la forma que fuera, estaban con la mentalidad de que ese día iba a haber una gran cena. Pero días antes de estar la cena, dice la Biblia, dice Jesús, que entonces el dueño del banquete mandó a su siervo diciendo: dígale a los convidados que se ha llegado la hora del banquete, que vengan porque todo está preparado. Se ha llegado la hora del banquete. Díganle que esta es la última llamada. Iglesia, quiero detenerme, y amigos que me escuchan, un momentito en este punto, para recordar una vez más que estamos en la última llamada. La profecía bíblica, según los estudiosos de la profecía, de la escatología, han podido entender que estamos en los últimos tiempos, tal como dijo Cristo, como en los días de Noé, que la gente estaban casándose y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, hasta el día que Noé entró en el arca y Dios cierra la puerta, y no entendieron hasta que vino el diluvio y lo arropó a todos. ¿Sabe por qué no entendieron? Porque pensaban que las cosas estaban normales. Ejemplo, Cristo dice ahí que estaban casándose y dándose en casamiento. Mi pregunta es: alguien que está esperando casarse el próximo sábado, ¿cree usted que pueda estar esperando que todo se va a terminar? Todo lo que tiene esa persona, tanto la novia como el novio y ambas familias, es que el próximo sábado habrá boda, que el próximo sábado habrá fiesta. En los días de Noé, para el día que llegó el diluvio, entiendo que tenían fiesta, tenían boda preparada, que había muchachas preparando su traje, porque en la tarde de ese día iba a haber boda. Ya muchos animales todavía lo habían matado, todo estaba preparado, el salón estaba decorado, todo era alegría en ese ambiente de la fiesta que iba a haber. Sin embargo, sin ellos estarlo esperando, en la tarde va a ser la boda, pero en la mañana el cielo se llena de nubes.
empieza a caer la lluvia. Y muchas personas pensaron en esto de la lluvia. Esto va a aguar nuestra fiesta. No, es que la palabra de Dios se tenía que cumplir. Que un día iba a venir un diluvio para destruir la raza humana. Y el día del diluvio llegó, aunque la gente no estuviese preparada para recibirlo. En este tiempo no solamente la gente está casándose y dándose en casamiento, sino que lo peor es, o lo malo es, que la gente sin Dios no tienen en mente que un día Cristo dijo que iba a venir otra vez. Es más, algunos tal vez ni lo sepan, que Cristo dijo que iba a venir otra vez, pero hay un pueblo que lo sabe. Hay un pueblo que lo entiende. Hay un pueblo que Dios le habló, que dijo: yo me voy, pero vendré otra vez. Y así le dijeron los ángeles que vieron cuando Jesús se levantó frente a aquella multitud que estaban allí, frente a aquella persona, y le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, así mismo vendrá como le haber visto ir al cielo. Y desde ese momento la iglesia primitiva, los apóstoles, empezaron a predicar que Cristo se fue, pero vendrá otra vez. La iglesia del siglo XIX, del siglo XX, del XXI, continuará predicando siempre que Cristo se fue, pero vendrá otra vez. Pero parece ser que nuestra visión, nuestro sentimiento, nuestra expectativa de la venida del Señor como que se ha ido apagando. Y ya muchas iglesias tal vez estemos peores o igual que los de afuera, pensando: no va a venir ahora. Quiero decirle que estamos en la última llamada, especialmente la última llamada para la iglesia. ¿Por qué digo la última llamada para la iglesia? Porque así como a las 10 vírgenes que se le dijo que esperaran el esposo, que tuvieran preparada, dice que el esposo se tardó en venir. No porque se tardara, sino que para ella se tardó. Pero Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Entonces dice la Biblia que 5 de ellas, cuando a medianoche se oyó la voz, ahí viene el esposo, salía a recibirle. 5 estaban preparadas. 5 no estaban preparadas y pidieron ayuda y dijeron: dadnos de vuestro aceite. No se puede regalar la santidad que tú posees. Tú no puedes dar la salvación que tú tienes. Tú das la salvación de Cristo. Pero el día que suene la trompeta, que la iglesia sea levantada, dice la Biblia, 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque la venida del Señor no va a ser para que tú la compartas con alguien que no ha recibido a Cristo, sino para que tú, por tu propia santidad y agarrado del Señor, sea levantado. Iglesia, estamos en el tiempo de la última llamada. Hay persecuciones, hay problemas, hay desasosiego, hay hambre en muchos lugares, hay muerte por doquier, hay temor que no se puede ni hablar de ello. Pero es el tiempo de la profecía, de la palabra, y creo que el campo está fértil para oír la voz del Señor que diga: ya he venido a levantar mi pueblo. Estamos en el tiempo de la última llamada. Y dice la Biblia aquí, en el pasaje que hemos leído, que la primera llamada se dio. Luego pasó el tiempo y vino la última llamada. Y dijo el Señor: vayan, avisen a los convidados que se llegó la hora del banquete, que vengan. Y dice que cuando fueron los siervos a dar la última llamada, porque el banquete, la gran cena, ya estaba preparada, llegó uno de los invitados y le dijo: el Señor te manda decir que ya se llegó la hora del banquete, que venga porque la cena está preparada. Y él dijo: no puedo, acabo de comprar una hacienda, lo que es la seguridad futura
de mi familia. El otro dijo: no, yo no puedo, porque he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlo para ver si puede trabajar y suplir el pan de mi familia. El tercer grupo dijo: yo no puedo ir porque acabo de casarme y yo no puedo ir a ese lugar porque como estoy casado tengo que disfrutar con la mujer que me acabo de casar. Y vinieron y le dijeron: Señor, esta es la excusa que la gente presenta, excusa aparentemente valedera porque son razonables. Pero dijo el Señor: vayan por los caminos y busquen a todos. Ya no son llamados de 1 o 2 veces. Ahora es presentarle: vengan ustedes. Hay un grupo que no quiso venir, pero aunque la gente no quiera venir, aunque los convidados presentan excusa y se nieguen a venir a mi cena, como quiera la cena se va a dar. El banquete va, aunque los convidados no vengan. Al final dijo: vayan por la plaza, busquen a los ciegos, busquen a los cojos y esfuércelo a entrar hasta que se llene mi casa. Yo estoy diciendo hoy que Dios no se queda sin alabanza, Dios no se queda sin predicación, Dios no se queda sin hombres y mujeres de oración que buscan su presencia día a día. Aunque haya muchas personas que presentemos excusas para no estar delante de Dios como Él requiere, hay otros que sí están en la presencia. Hay otros que sí están recibiendo y haciendo los milagros. Hay otros que sí están llenos del poder de Dios. Hay otros que sí están a la expectativa de oír la trompeta, aunque el hombre se excuse, aunque la gente de afuera no quiere entregarse al Señor, aunque el de dentro no se quiera levantar. Estamos en la última llamada. La hora ha llegado y aunque nadie se prepare, la hora ha llegado. Ni tú ni yo, por nuestro descuido, vamos a impedir la última llamada y la última hora. El reino de Dios y la venida del Señor están en el reloj de Dios. Dijo el Señor: nadie sabe ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie lo sabe, pero hay un día y hay una hora. Cuando el reloj de Dios marque la hora específica, el día específico, el Señor vendrá, aunque tú y yo no lo esperemos, aunque tú y yo no lo creamos, aunque tú y yo no lo proclamemos, aunque tú y yo no nos vayamos. El día que se cumpla el momento, que yo creo que puede ser cualquier instante de ahora en adelante, el día que suene la trompeta, vendrá el Señor, vendrá el Señor. Y creo que estamos en el tiempo de la última llamada, del grito de alerta, de decir: venid a la boda, porque se ha llegado el día de la gran cena y todo está preparado. Este es el momento, este es el tiempo. Mientras el mundo tal vez está en una confusión rampante, la iglesia tiene que estar presentando la solución y decir: hay esperanza, hay una última llamada para ti. Llegó la hora del banquete, los convidados no vinieron, pero la casa se llenó. Y yo espero que tú y yo seamos uno de los que llenemos un espacio en el reino, de los que estemos en fila siendo levantados con Cristo, porque estamos en la última llamada, en el último tiempo y en la última hora. O ahora o nunca, como dice la palabra. Aprovechemos pues bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos, pero tenemos buenas nuevas, tenemos buena noticia, y es que estamos en la última llamada. Apercíbete. Venga Cristo, arreglemos nuestra situación con Dios, arreglemos nuestra vida en esta vida, en este tiempo de pandemia.
aprovechemos el tiempo porque los días son malos. En ese tiempo que por ley tenemos que pasar las mayorías de las horas en nuestra casa, en nuestros hogares, con tiempo de orar, con tiempo de leer, con tiempo de acercarnos a Dios de sobra. Es el tiempo que Dios estaba esperando para que la iglesia entremos en un ambiente de consagración, en un ambiente de búsqueda, en un ambiente de santidad, porque estamos en la última llamada, porque se llegó la hora. Busca todo para que se llene mi casa, para que se llene el lugar. Iglesia, tú y yo estamos llamados a ser los pregoneros de este último tiempo. Pregonero de este último tiempo. Es la hora de la iglesia. El enemigo se ha levantado, pero la gracia se ha agigantado más y más para salvar en esta última hora. Así que llamo a cada uno de ustedes y llamo a mí mismo para que nos acerquemos a Dios como nunca antes, para que aprovechemos estas últimas horas que nos quedan sobre la tierra antes de que seamos levantados. Un día de esto, tal vez esta noche, tal vez este día, en un abrir y cerrar de ojos, sonarán la trompeta. Sí, sonarán la trompeta. Sí, Cristo dijo, sonarán la trompeta. El apóstol San Juan dijo, el que da testimonio de esta cosa dice amén. Sí, ven Señor Jesús. Y la iglesia debe en este tiempo, en esta última llamada, decir amén. Sí, ven Señor Jesús. Y si Jesús viene ya, aprovechemos el tiempo hablando de Jesús, que quiere salvar a un mayor número. Dios te bendiga y Dios nos ayude a entender la realidad de que estamos en los últimos tiempos, que estamos en las últimas horas y que estamos recibiendo la última llamada antes que la iglesia sea levantada. Estemos preparados, porque Dios es bueno. En este momento oro llamando a que venga Jesús y que le diga: Señor, yo quiero recibir tu salvación antes que sea demasiado tarde. Si tú quieres a Jesús, permíteme orar por ti y di conmigo: Señor, te recibo como mi Salvador en el nombre de Jesús. Y ahora proclamo que por la llaga de Cristo tú recibes sanidad. Si está pasando por una situación difícil, recibe la ayuda, la fuerza y la liberación de Dios en esa hora, en el nombre de Jesús. Amén.